Mi nombre es Mariona y estoy aquí en representación de Capital Cell. Si os ha llegado la invitación a asistir a este webinar, probablemente habréis visto que estamos organizando esta sesión junto a la Diagnostics y a uno de los expertos que forman parte de la empresa, el doctor Óscar Fernández. Ala Diagnostics actualmente se encuentra realizando una ronda de financiación y desde Capital Cell tenemos el honor y el placer de poder estarles acompañando. La hemos estado preparando durante el verano y ahora ya está disponible para empezar a invertir. Nosotros hemos evaluado ampliamente el proyecto y creemos mucho en él. Estamos bastante entusiasmados de formar parte de la aventura y esperamos que también os interese tanto como nosotros. Así que nada, os dejo a vosotros el micrófono, José Ramón, doctor, y yo estaré por aquí por si necesitáis alguna ayuda, por si una vez se haga la ronda de preguntas, pero es todo vuestro. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. He de decir, antes de empezar la parte formal, que es nuestra primera vez trabajando con Capital Cell y extensible a cualquier campaña de crowdfunding o similar. Nunca lo habíamos hecho, es toda una aventura, pero la verdad es que estamos muy contentos con todo el apoyo y cómo se nos está guiando y, bueno, tener oportunidades como hoy es maravilloso. Hacemos, si os parece, una breve presentación de Óscar y mía y luego os comparto una presentación en la que también hablaré de Óscar, pero bueno, y vamos adelante. Yo soy José Ramón Montero, soy socio fundador y director general de Ala Diagnostics, soy de formación farmacéutico, con amplia experiencia en dirección y administración de empresas de biotecnología y tengo la suerte de poder liderar este proyecto que nace hace ya cerca de 15 años en las manos de Óscar y otro grupo de colaboradores de primer nivel pertenecientes al Hospital Regional de Málaga y también a la Universidad de Málaga. Y ahora le doy paso a Óscar. Supongo que debo hablar yo ahora, ¿no, José Ramón? Sí. Bien, yo me llamo Óscar Fernández, estoy muy a gusto aquí con ustedes hoy. Soy un neurólogo clínico y he trabajado en los últimos 20-30 años como experto en esclerosis múltiple y en la actualidad trabajo con Ala Diagnostic como investigador clínico. Y todo mi afán ha sido desarrollar un biomarcador diagnóstico por los motivos que luego les contaré, porque esta es una enfermedad compleja y requiere tener un diagnóstico muy mejorado y esa es la propuesta que os vamos a contar hoy. Fenomenal, pues nada, muchas gracias por la introducción. Y si os parece, empezamos con la presentación. Es una presentación corta, no llegará a 10 minutos, algo parecido. Luego hablará Óscar y la idea es dejar un turno amplio de preguntas, comentarios para poder profundizar en cualquier tema que os pueda parecer interesante y no consumir mucha sesión con la presentación. Entonces, vamos allá. Comparto la presentación sin sonido, porque no me da la opción, y vamos adelante. Pues no, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí hoy, en un foro tan especial que reúne a dos colectivos fundamentales. Por un lado, inversores que buscan proyectos con impacto y retorno, y por otro lado, personas afectadas por esclerosis múltiple que viven día a día las consecuencias de la enfermedad. En Ala Diagnostics tenemos un objetivo claro: transformar la forma en la que diagnosticamos la esclerosis múltiple. Hemos desarrollado el primer biomarcador específico en sangre para el diagnóstico de esta enfermedad. Está clínicamente validado, es aplicable al diagnóstico temprano y está listo para integrarse en la práctica clínica. Esto va a suponer pasar de un diagnóstico incierto y prolongado a una respuesta clara, objetiva y rápida. Hoy en día, cerca de 3 millones de personas en el mundo viven con esclerosis múltiple. Es una enfermedad neurológica crónica y altamente incapacitante, y el gran reto sigue siendo el diagnóstico. Es lento, costoso y poco preciso. En muchos casos, puede transcurrir hasta más de un año desde el primer síntoma hasta la confirmación clínica.
un tiempo en el que los pacientes sufren un daño neurológico irreversible. A esto se suma la dificultad diagnóstica, ya que hay más de 100 enfermedades que pueden confundirse con la esclerosis múltiple y hasta un 20% de diagnósticos resultan erróneos en países como Estados Unidos. Las consecuencias son claras. Tratamientos que llegan tarde, menos eficaces, peor calidad de vida para los pacientes, mayor dependencia y un enorme coste para los sistemas de salud. El diagnóstico temprano y fiable es, sin duda, una necesidad médica no resuelta. La solución es ALA Diagnostics MS Kit, un test basado en una simple muestra de sangre, no invasivo, rápido, coste eficiente y fácil de implementar. Funciona gracias a un ensayo ELISA, que es una tecnología estándar, universal y presente en prácticamente todos los laboratorios clínicos del mundo. Lo hemos combinado además con un algoritmo diagnóstico clínicamente validado que integra los datos de biomarcadores o parámetros clínicos. El resultado, más de un 90% de fiabilidad con una alta especificidad y capacidad de detectar la enfermedad en fases tempranas. Para los médicos es confianza porque se apoyan en una prueba específica para el diagnóstico de la enfermedad. Para los pacientes, tranquilidad y acceso temprano al tratamiento. Y para los sistemas de salud, eficiencia y ahorro. La falta de un marcador diagnóstico específico de la enfermedad hace que el proceso actual requiera de múltiples pruebas, ninguna de ellas específica de la enfermedad, con costes elevados y métodos invasivos, lo que se traduce en un encarecimiento y retrasos en el diagnóstico, provocando además que no sea accesible en países con recursos sanitarios limitados. Lo que antes era un camino de múltiples pruebas invasivas y costosas, hoy puede resolverse con una extracción en sangre a un coste de 50 euros. Podemos reducir de un año a un día el tiempo diagnóstico, gracias a nuestro kit, que es rápido, barato, sencillo, fiable y no invasivo. El mercado global del diagnóstico de la esclerosis múltiple está en plena expansión, impulsado por el aumento de la prevalencia y por la necesidad de mejorar la precisión diagnóstica. Estamos frente a un mercado altamente atractivo y en crecimiento. Este mercado alcanzó casi los 3 billones de dólares en 2024 y está creciendo y se prevé que superará los 4 billones de dólares en 2035. Pero lo más relevante es el segmento específico de los test en sangre, prácticamente inexistente hoy en día y que se espera que crezca a un ritmo exponencial hasta alcanzar cerca de 500 millones de dólares en 2035. Nuestro producto se sitúa en la confluencia entre una necesidad clínica no cubierta y una oportunidad de negocio escalable con un alto potencial de expansión. En los últimos años hemos avanzado de manera sólida y estructurada. Hemos desarrollado y validado el prototipo en formato LISA. Hemos definido la estrategia regulatoria y la hoja de ruta para obtención del marcado CE y aprobación FDA. Hemos reforzado nuestro equipo y nuestro laboratorio habiendo implantado el sistema de calidad necesario para este fin. Además, nuestra propiedad intelectual protege la innovación y asegura la ventaja competitiva, habiendo completado un Freedom to Operate con resultados positivos hace menos de 2 años. Además, hemos movilizado ya 3,5 millones de euros entre inversión privada, incluido un fondo especializado que invirtió 1 millón de euros, y financiación pública, incluyendo un proyecto europeo que refleja el reconocimiento internacional a la innovación y al impacto de nuestra propuesta. Además, contamos con cartas de apoyo de líderes de opinión y asociaciones médicas y de pacientes, lo que demuestra que no solo hay una validación científica, sino también un reconocimiento social e institucional. Somos la primera compañía con un test diagnóstico específico, objetivo y accesible para la esclerosis múltiple y estamos en el momento de mayor creación de valor para nuestros inversores. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin un equipo sólido detrás. Detrás de ALA Diagnostics hay un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en investigación biomédica, diagnóstico y gestión empresarial. Contamos en el equipo con un referente internacional en esclerosis múltiple. El doctor Fernández es un líder de opinión, cuenta con más de 40 años de experiencia y es socio fundador de ALA Diagnostics. Además,
Colaboramos con hospitales y centros de referencia en esclerosis múltiple, lo que nos permite validar en un entorno real nuestra tecnología y asegurar su integración en la práctica clínica, así como con asesores estratégicos en materia de regulatoria y propiedad industrial. En resumen, tenemos el talento interno y las alianzas externas necesarias para ejecutar este proyecto con éxito. Tenemos unas necesidades financieras de 5 millones de euros para el desarrollo completo del proyecto. De esos 5 millones ya hemos movilizado 3,5 millones de euros entre inversores privados y financiación pública, incluyendo un programa europeo EIC Accelerator. Nuestro objetivo en el corto plazo es levantar medio millón de euros para completar el ensayo clínico internacional en 2025 y 1 millón de euros adicional para financiar las actividades de desarrollo de negocio, búsqueda de alianzas estratégicas y comercialización. Con este apoyo alcanzaremos el mercado en 2026, generando un impacto clínico inmediato y acelerando la creación de valor para nuestros inversores. Los elementos diferenciales de nuestro producto hacen prever una alta rentabilidad para nuestros inversores. Nuestro plan de negocio prevé que entre 2026 y 2030 generaremos una facturación acumulada de más de 200 millones de euros y un EBITDA superior a 69 millones. El coste de nuestra prueba diagnóstica es de 50 euros por paciente. Se comercializará en formato kit que permite testar 40 pacientes, lo que supone un precio de 2.000 euros por cada kit. Este precio incluye, a su vez, acceso libre a nuestro algoritmo diagnóstico. ALA Diagnostics no solo transformará la forma en que diagnosticamos la esclerosis múltiple, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida de millones de personas y reducirá de forma significativa los costes para los sistemas de salud, aunando todo esto con una alta rentabilidad para nuestros inversores. A continuación, os voy a poner un vídeo que nos ayudará a ilustrar todo lo que os he contado. Lo hemos cambiado en el último minuto porque no podíamos poner sonido, pero bueno, es un vídeo bonito que está en la campaña y que con los subtítulos hará que pueda llegar a todo el mundo, aunque perdamos el extra que nos aporta el sonido. Quiero terminar con las palabras de un evaluador europeo quien afirma que esta innovación supone un cambio en las reglas del juego porque acelera y clarifica el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Además, como os decía, contamos con cartas de apoyo de la European Charcot Foundation, donde están representados los líderes de opinión en esclerosis múltiple de todo el mundo, así como de sistemas sanitarios y de asociaciones médicas y de pacientes. Estamos en un momento clave. Contamos con la tecnología, el conocimiento y la estrategia. Con vuestro apoyo podremos acelerar el acceso al mercado y consolidar a la Diagnostics como referente en diagnóstico neurológico. Muchas gracias por vuestro tiempo y ahora voy a dar la palabra al doctor Fernández, quien nos va a hablar del impacto que tendría disponer de una prueba de estas características en la clínica. Bien, yo creo que puesto que aquí hay hoy pacientes y sus representantes, lo van a entender muy bien. Yo creo que lo que tú has explicado es bastante concreto, pero yo voy a hacer hincapié muy rápidamente en 3 o 4 aspectos. La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja y tiene un diagnóstico complejo. Y es compleja porque tiene una variedad de síntomas enorme, es decir, tiene 20, 30 síntomas esenciales y esto hace que pueda simular hasta 100 enfermedades distintas. Se ha comentado también, pero de pasada, es decir, hay un montón de enfermedades que pueden simular una esclerosis múltiple o confundirse con ella, ¿no? Y esto, y es fundamental, es lo que le lleva a uno a trabajar en esto, es que en los centros más avanzados del mundo el error diagnóstico es de un 15 a un 20%. Es decir, una enfermedad que dura 30, 40 años no puede estar mal diagnosticada durante 20, 30, 40 o más años, porque muchos de los enfermos que están mal diagnosticados reciben tratamientos en algunas ocasiones con algunos efectos secundarios o riesgos colaterales que no debieran de sufrir
si no tienen la enfermedad. Evidentemente, luego, evitar el error diagnóstico es fundamental. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque lo primero que hay que hacer en la esclerosis múltiple es que el paciente tenga síntomas típicos o bastante típicos de la enfermedad, lo cual no es siempre así, ese es el problema. Y lo segundo, que hay que excluir otras numerosas enfermedades confundentes, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Perdón, pues se hace con criterios diagnósticos. Cuando una enfermedad no tiene un biomarcador, se utilizan criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, para que se fijen ustedes, son muy complejos. Es decir, en la esclerosis múltiple hay como 6, 7 versiones ya de los criterios diagnósticos. Es decir, la primera fue del año 1986, la segunda 2001, 2004, 2010, 2014, 17 y la última se ha presentado en Electrins hace unos días en Barcelona y se ha publicado en el año 2024. Es decir, hay unos criterios diagnósticos recientes que son mucho mejor y permiten acelerar el diagnóstico y asegurar el diagnóstico, pero tiene un problema implícito y lo comentan los autores. Es decir, lo que ellos comentan es que en ese artículo te dan un toolbox, en inglés se llama toolbox, en castellano le llamamos caja de herramientas y yo me imagino a un fontanero que viene a mi casa con su caja de herramientas y me la deja a mí. Es decir, si uno tiene una caja de herramientas, ¿qué hay en la caja de herramientas de la esclerosis múltiple? Pues hay la clínica, la resonancia, el estudio del líquido, el estudio del nervio óptico, potenciales evocados y OCT, y todo esto es la caja de herramientas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si viene el fontanero a casa y me deja a mí el toolbox, la caja de herramientas, no puedo que yo arreglar ninguna tubería, no puedo arreglar nada. Es decir, ese es el problema que requiere que un experto maneje la caja de herramientas. ¿Y cuál es el problema? Hay dos problemas. Por un lado, que la caja de herramientas no es disponible más que en centros avanzados. Es decir, cuando uno viaja a otros países, cuando uno viaja a otros sitios, resulta que no en todos, incluso aquí en España, por ejemplo, ¿no? Ni en Europa, es decir, no solo países de menor poder económico, sino vas a países donde, por ejemplo, la resonancia magnética que se recomienda es de 3 Tesla, y la mayoría de los países tienen de 1,5 y algunos de 3, pero por ejemplo en España no todos los centros tienen una resonancia de 3 Tesla, es decir, empezamos con que la herramienta no está disponible en todas partes, de hecho está disponible en pocas partes y lo que es menos disponible es expertos capaces de interpretar todas estas pruebas a la vez y además ser expertos en esclerosis múltiple. Es decir, hay mucha gente que sabe de esclerosis múltiple, todos los países se han ido desarrollando unidades y hay gente que lo hace mejor, se ha disminuido el retraso al diagnóstico, pero sigue siendo elevado. Lo ha comentado José Ramón muchas veces de meses y no quiero preguntarle, quizá luego lo comente a alguno de los pacientes que ha sufrido ese martirio de tardar meses o años entre que le piden la resonancia magnética y se la hacen. Por ejemplo, aquí es corriente perder 3 a 6 meses solo en ese trámite, no en luego leerla que tarda más, etcétera. Entonces, ¿para qué un biomarcador diagnóstico? Este sería el resumen de lo que voy a decir. Pues es para disminuir el tiempo al diagnóstico, para asegurar el diagnóstico y evitar el error diagnóstico y para permitir que hoy, que estamos en un momento en que hay tratamientos muy eficaces, de alta eficacia, que estos se puedan implementar desde el principio de la enfermedad, porque con eso se sabe que se reduce la actividad de la enfermedad y lo que es más importante, se sabe ya que se reduce la progresión de la enfermedad. Ha habido dudas en el pasado, pero con los nuevos fármacos se reduce la actividad de la enfermedad, es decir, el número de los brotes, el número de veces que recaen de la enfermedad, pero no solo eso, sino que se reduce la progresión de la discapacidad y esto permite que la esperanza de vida prácticamente sea normal. ¿Y qué hace nuestro biomarcador? Pues nuestro biomarcador tiene una virtud que quizá no se ha comentado suficiente, que es no invasivo. Es decir, no hay que hacer daño a nadie para hacérselo. Segundo, que es muy fácil de implementar en todos los hospitales en cualquier parte del mundo, puede estar en la rutina de cuando se... Nosotros solemos pedir, cuando hay dudas de una enfermedad inmunológica o la esclerosis múltiple, se pide un perfil inmunológico y te hacen una batería de 8, 10, 12 pruebas que tienen que ver con el sistema inmune y esta estaría ahí inmersa. Es decir, y la otra es que es barata, es decir, es no invasiva, es fácil de implementar, es universal, por lo tanto, y además el coste que no se ha comentado, pero suponemos que va a ser
muy barato cuando se compara con los otros métodos diagnósticos que estaban en la caja de herramientas. Por lo tanto, esto sería un poco para qué sirve esto. ¿Y a dónde llegamos? Pues lo ha comentado José Ramón. El área bajo la curva que tenemos es próximo entre 0,8 y 0,9. Es decir, esto quiere decir que tenemos una sensibilidad en torno y especificidad en torno al 80%, quizá un poquito más. Pero cuando se utiliza esto con un algoritmo diagnóstico que combina otras pruebas que también deben de ser no invasivas, pues llegamos a sensibilidad y especificidades altísimas, con lo cual captamos a todos los enfermos y podemos asegurar que los enfermos son enfermos. Esto sería un poco el resumen de lo que yo quería comentaros y podemos entrar en profundidad en cualquier aspecto que consideréis. Gracias. Sí, para complementar lo que ha dicho Óscar, porque yo lo he pasado por encima en la presentación, he dicho que el biomarcador está validado y que es aplicable al diagnóstico temprano de la enfermedad. Vale, y esto es un aspecto muy importante. La esclerosis múltiple, en la mayoría de los casos, en las fases iniciales, es una enfermedad que se comporta como remitente recurrente, es decir, van apareciendo brotes. Nosotros, cuando validamos este biomarcador, no solo nos quedamos en la comparación de controles sanos contra enfermos de esclerosis múltiple y un grupo de enfermedades que se pueden confundir con la esclerosis múltiple para ver la capacidad de discriminación, sino que también se quiso meter lo que se llama el síndrome clínico aislado, que es el primer brote que existe de la enfermedad. ¿Vale? Es el primer brote que supera el umbral clínico, es decir, en el que da alguna sintomatología que un médico puede entender y a partir de ahí empezar a hacer ese proceso diagnóstico que es relativamente largo, pero la esclerosis múltiple es una enfermedad que se va desarrollando de forma silenciosa durante una serie de años. Pues lo primero que hicimos nosotros fue identificar pacientes con síndrome clínico aislado. Todo esto ha sido posible gracias a trabajar con hospitales de primer nivel, con unos biobancos muy potentes en los que tienen almacenado todo el track record de las muestras de los pacientes a lo largo de los años. Y en ese síndrome clínico aislado hemos validado el biomarcador y vemos que es totalmente eficaz. Y a mayores hemos hecho otra prueba, que es en el síndrome radiológico aislado, que es cuando todavía no ha habido un síntoma o un episodio clínico que haya superado ese umbral, de forma que no es percibido, pero que sí que tiene una lesión en resonancia magnética compatible con la enfermedad y que años después se ha visto que ha acabado en esclerosis múltiple, claro. Y también lo hemos validado en esa fase, lo cual nos da la confianza de que tenemos un marcador que se puede aplicar en las fases tempranas y que nos va a ayudar a ser efectivos en las fases en las que más eficacia tienen los tratamientos. Totalmente de acuerdo, José Ramón. Es decir, yo no quería sobre todo insistir en el aspecto de la sensibilidad, es decir, que cogemos todos los enfermos y especificidad en que decimos que los enfermos que son enfermos de la enfermedad y no de otra cosa, pero entiendo que es muy importante esto que acabas de comentar, la posibilidad de hacer el diagnóstico muy temprano, que de eso se trata con un biomarcador, diagnosticar pronto, tratar pronto. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que breve y relevante. Y ahora podemos dejar espacio a las preguntas de los asistentes que hay. Para los asistentes, si queréis podéis usar tanto la opción de chat como la opción de preguntas y respuesta. Y en caso de querer hacer la pregunta en voz, es decir, tener una discusión a viva voz, también os podría activar la opción de micrófono, en caso que alguno quiera. Por lo tanto, adelante. Para empezar a dar un poco también de paso y que si alguien tiene una pregunta le dé tiempo a escribir, empiezo yo. Una de las dudas que me he planteado es ¿cuáles son los actuales tratamientos? Entiendo que no hay una solución definitiva, pero ¿cuáles son los tratamientos o curas que podría acceder un paciente en caso de hacer el diagnóstico temprano
y cómo esto afectaría luego a su calidad de vida en adelante, porque entiendo que es un tipo de enfermedad que ahora mismo desafortunadamente no se puede curar, pero sí se puede tratar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tratarlo de forma temprana? Bien, esto tiene una respuesta muy concreta, es decir, en los últimos, yo diría que 5 o 10 años, sobre todo en los últimos 5 años, se ha trabajado muchísimo este aspecto y se han hecho múltiples estudios en los cuales se ve que cuando se trata a los pacientes, los fármacos se dividen en 3 niveles de eficacia, eh, baja, media y alta, ¿no? Entonces, aquellos que son tratados con fármacos de baja o media eficacia siempre van peor que los que son tratados con alta eficacia desde el principio. Tú me preguntas cuáles son los fármacos, pues es que ahora estamos en una época en que sí se trata la enfermedad, sí se trata con alta eficacia y siempre había el temor de que si utilizábamos alta eficacia podíamos incurrir en algún problema, es decir, al aumentar la eficacia disminuía la seguridad, ¿no? Pero hoy no, hoy existen unos fármacos que se llaman anti-CD20 y otros que se llaman terapias de reconstitución inmune que consiguen que la eficacia sea máxima desde el principio. Te lo puedo dar más o menos en porcentaje. Los fármacos de eficacia baja tienen una eficacia de un 30 o un 40%, de eficacia media tienen un 50 o un 60 y los de alta eficacia tienen un 70 a un 90% de eficacia. Es decir, son muy, muy eficaces. No curan la enfermedad, porque eso es falso, pero no curan la enfermedad porque no se puede decir. Hay muchos enfermos que sí les cura la enfermedad, porque si tú te pones un tratamiento y al cabo de 5 o 10 años no has tenido ningún brote ni ha progresado tu enfermedad, quiere decir que estás por lo menos con la enfermedad completamente enfriada, digamos, que es otro término que se suele utilizar en inglés, cool the disease. O sea, entonces, sí, hay fármacos de alta eficacia. Estos fármacos de alta eficacia debieran ser implementados y ya ha entrado en los neurólogos que esto puede hacerse. Uno de los temores que hay, por ejemplo, es el embarazo, ¿no? Según con qué fármacos había que suspenderlos en el embarazo o antes de pretender tener un hijo, antes de la concepción, habría que evitar estos fármacos, pero ahora se ha visto con estos de alta eficacia que pueden tenerse incluso durante todo el embarazo. Se presenta en Barcelona una serie de 5.000 pacientes tratados con un fármaco de alta eficacia y se ha visto que no pasaba nada ni a la madre ni al niño. Es decir, que tenemos fármacos de alta eficacia, se deben de emplear cuanto antes y esto ha costado cambiar la mentalidad de los neurólogos esencialmente. Es decir, los que están muy metidos en esto, los muy cafeteros que se suele decir, lo sabíamos hace 5 o 10 años, pero para que llegue se tarda años y ya está llegando a todos los neurólogos que cuanto antes se implemente un tratamiento de eficacia, mejor. Por eso, si encima diagnostican la enfermedad muy pronto, pues esto es una ventaja enorme. Y si retrasas un año que retrases, se sabe que lo que se pierde nunca se vuelve a ganar. Es decir, tú lo que has perdido en el año que no has sido tratado, ese beneficio nunca lo vas a recuperar, aunque te pongan el fármaco de alta eficacia después. Por lo tanto, lo que se pierde nunca se vuelve a ganar. Por lo tanto, hay que empezar pronto con fármacos de alta eficacia. ¿En qué casos? En todos los casos. Claro, y en línea con eso, porque la pregunta está muy bien traída, yo creo que es importante destacar que ¿por qué un médico en una enfermedad como la esclerosis múltiple no empieza por un tratamiento de alta eficacia? Probablemente porque no tiene la certeza de que es una esclerosis múltiple. Entonces, cuando tú no tienes la certeza de que es una esclerosis múltiple, utilizar un fármaco de muy elevado coste y además que pudiera tener algún efecto secundario, lógicamente es un poquito más complicado y se empieza con terapias más conservadoras. Así lo establecen los protocolos que se aprueban en los hospitales para los tratamientos de las enfermedades. Pero en el momento en el que tú dispongas de un biomarcador específico y que además es complementario al resto de las pruebas porque es universal e integrativo, toda la prueba que hagas va a sumar al biomarcador, ¿vale? Le vas a dar al médico los argumentos necesarios como para que pueda empezar con este tipo de tratamientos. Porque, como muy bien ha explicado Óscar, paralizan la evolución de la enfermedad. Tú puedes llevar una calidad de vida muy buena en la mayoría de los casos. Hay cuadros, evidentemente, que no son un pequeño porcentaje que no son buenos respondedores, pero en la mayoría de los casos sí.
Y de hecho vemos a gente conocida porque cada vez se le da más voz, la gente ya no oculta que tiene enfermedades de este tipo y ves a gente que está presente en los medios, por decirlo de alguna manera, con una calidad de vida muy, muy buena y es gracias a que han sido tratados desde el principio. Entiendo Quizás que solo dos palabras, si me permites. No, son dos palabras nada más para complementar lo que acaba de decir José Ramón, es decir, con datos. Cuando se ha hecho estos estudios para verificar el error diagnóstico, se ha visto que hasta un 20% de los pacientes podían llevar 10, 20 o 30 años en tratamiento con fármacos que tenían riesgo, porque eran inmunosupresores no específicos, es decir, inespecíficos, que esos sí que tenían algún riesgo. Lo que tenemos ahora son inmunomoduladores o inmunosupresores muy específicos que no conllevan ese riesgo que se estimaba antes, y esto hace que también los clínicos se sientan más seguros al tratar los enfermos y empezar antes con fármacos de alta eficacia. entiendo que con esto también habéis podido contestar a la pregunta de Ana, sobre en las formas, bueno, este tipo de diagnóstico es útil para unas formas remitentes y recurrentes, pero ella no acababa de ver si en el caso de una primaria progresiva, sin brotes ni progresión, el hecho de, perdón si me he movido, el hecho de iniciar el tratamiento es beneficioso o no, bueno, teniendo en cuenta sobre todo los efectos secundarios y si se mantiene el tratamiento a largo plazo. Bien, esa pregunta es muy pertinente, es muy interesante porque siempre hablamos de la esclerosis múltiple que tiene un curso remitente recurrente, que es más o menos el 85-90% de los casos. Hay un 10% aproximadamente de formas progresivas primarias o primariamente progresivas, y esas tienen un enfoque distinto. Se está viendo que algunos de los fármacos que se emplean en la remitente recurrente también tienen un efecto en las formas progresivas, pero su efecto es más modesto. Pero están en desarrollo, y en desarrollo bastante avanzado, unos fármacos que se llaman BTKI, que son tirosin Proton Tyrosine Kinasa, son unos fármacos que ya están en fase 3. Fase 3 quiere decir que están en desarrollo preclínico y que alguno de ellos ha demostrado eficacia en la forma progresiva primaria. Pero es cierto que sobre la progresión, especialmente en las formas progresivas primarias, quizá un comentario antes de nada. Es decir, por eso es importante el tratamiento temprano, porque debemos de tratar la enfermedad cuando es tratable. ¿Y cuándo es tratable? Cuando no llega a la fase progresiva. Cuando llega la fase progresiva, el tratamiento se hace más complejo. Insisto, estamos asistiendo al desarrollo de fármacos que parece que van a tener un impacto muy positivo también en esta fase. Ese sería el comentario. Y más hacia el ámbito de la empresa como tal, nos preguntan si no os parece muy ambicioso tener un business plan que prevé pasar de ingresos nulos en 2025 a 63 millones de euros en 3 años. Aunque contéis con un socio industrial para la fabricación y la distribución, siguen habiendo dudas sobre esto. Sí, por supuesto. A ver, aquí hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Vale, primero, nos situamos en un mercado que a día de hoy gasta casi 3.000 millones de dólares en el diagnóstico. De esos 3.000 millones de dólares de diagnóstico, que es lo que nosotros consideramos el TAM, el mercado total potencial al que se podría llegar, pero que nunca es al que llegas, ¿vale? De todo eso nosotros desglosamos todo lo que son las pruebas complementarias a la resonancia magnética. Eso supone un mercado que, no recuerdo la cifra exacta, fue en la presentación, como de cerca de 500 millones de dólares, y tan solo en Europa y Estados Unidos, que es el primer mercado al que nosotros vamos dirigidos, a día de hoy supone 340 millones de euros. Además, la evolución que está prevista para las pruebas de sangre, solo para las pruebas de sangre en los próximos 10 años, las sitúa en el entorno de 500 millones de dólares en pruebas sanguíneas. Y hay que tener en cuenta que somos la única prueba disponible en el mercado, bueno, a partir del año que viene, pero disponible para diagnosticar la esclerosis múltiple. Las que hay hoy en día son para seguimiento y evolución y respuesta de tratamientos, y somos la única. Estamos hablando de que vamos a llegar a una cuota de mercado de menos de un 10%
de la que se espera para el diagnóstico basado en muestras de sangre y que además somos el único player que estará ahí. Entonces, bueno, consideramos que si tú lo analizas como de 0 a 63, dices, qué barbaridad. Si tú lo analizas en perspectiva con respecto a cómo evoluciona y cómo crece el mercado, a la demanda que hay de este tipo de pruebas y a que todas las grandes multinacionales del sector de diagnóstico in vitro están intentándolo. A nosotros nos contactan de distintas plataformas para integrar nuestro biomarcador y demás. A nosotros no nos interesa que a día de hoy se haga eso, ¿vale? Pero hay un impulso muy, muy grande y una demanda muy fuerte de estas pruebas. Entonces, consideramos que es totalmente conseguible achieve este hito. Yo quiero hacer un pequeño comentario, José Ramón, espero que sea oportuno. Es que los biomarcadores se pueden utilizar como screening y como confirmación. Es decir, como screening, este biomarcador podría claramente, yo lo he comentado, incluirse dentro de lo que los clínicos llaman perfil inmunológico. Es decir, yo tengo delante un enfermo, no sé lo que tiene, pero creo que tiene una enfermedad inmune. Solemos como olerlas, lo sospechamos, pero esas pueden ser 50, 100. Entonces, se mete un perfil inmunológico que determina 10 o 15 variables y ahí, digamos, como screening, lo que se pretende es aumentar la sensibilidad del test, ¿no? Diagnosticar a todo el que pueda padecer la enfermedad, ¿no? Aunque haya falsos falsos positivos, pero vamos a cogerlos a todos y ahí el test puede ser utilizado de manera muy amplia como confirmación, es decir, para confirmar casos que sospechamos que después la utilidad es menor porque el número de enfermos, utilidad me refiero desde el punto de vista práctico, es menor porque se van a tratar de señalar algunos enfermos, no en una población muy amplia, ¿no? Pero si lo usamos como test de screening, su empleo podría ser de manera bastante extensa. Y ahora mismo, teniendo en cuenta que el objetivo es hacer la comercialización el año que viene, ¿en qué fase exacta del proceso regulatorio estáis ahora mismo y cuál es el timeline estimado para la aprobación comercial, tanto en Europa como en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Mira, a día de hoy nosotros lo que hemos hecho es generar un prototipo industrial comercializable y hemos escalado la producción de los componentes, de forma que tenemos a día de hoy capacidad para atender lo que consideramos que será el pico máximo de demanda en Europa y Estados Unidos, ¿vale? Entonces, tenemos el prototipo y ya con los componentes escalados. Hemos hecho la validación analítica del prototipo, que son todas aquellas pruebas de funcionalidad, de eficacia, de robustez, de linealidad, de límite de dilución, etcétera, que van a exigirnos en el contexto del ensayo clínico internacional. Hemos diseñado el protocolo clínico, un protocolo clínico incluyendo Europa y Estados Unidos, para hacer a la vez marcado CE y aprobación FDA, y tenemos a la CRO que ya nos ha dado el presupuesto y que ya está revisando el protocolo clínico y que le ha dado el visto bueno al diseño que hemos hecho. Entonces, ¿qué nos queda? Obtener el dinero necesario para poder hacer a la vez Europa y Estados Unidos, que consideramos que sería estratégico y para eso es esta ronda, para completar la financiación de la que disponemos a día de hoy para hacerlo. Y el ensayo es muy, muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros no reclutamos pacientes. Nosotros trabajamos con muestras provenientes de biobanco. Entonces, todas las muestras que están cedidas a los biobancos ya cuentan con un consentimiento informado y autorización para este tipo de ensayos. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a los comités de ética de los hospitales, presentar el proyecto. No necesitamos una autorización previa de la Agencia Europea del Medicamento por las características que tienen este tipo de productos. Entonces, con la aprobación del comité de ética de los hospitales, podemos ejecutar el ensayo clínico. Como os decía, partimos de muestras de pacientes y cada kit, si recordáis que nosotros comercializamos, permite testar 40 muestras a la vez por duplicado. ¿Vale? Eso quiere decir que para un ensayo como el que nosotros estamos planteando, que a grandes rasgos tendría en torno a 200 muestras por hospital enrolado, solo necesita hacer 5 test para poder analizar todo el espectro de pacientes. Es decir, es un ensayo muy, 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 muy rápido. Una vez que nosotros acabamos el ensayo y presentamos los resultados a la agencia regulatoria, ya hemos hecho prueba de concepto en un estudio nacional, muy reciente me refiero. Esos datos no están publicados y no lo estarán hasta el año que viene, pero bueno,
tenemos ya ese trabajo hecho. Lo que tendremos es que esperar a que el organismo notificado nos dé nos gestione y nos tramite la autorización regulatoria tanto de Europa como de Estados Unidos. El periodo de tiempo de evaluación por parte del organismo notificado se estima en torno a 6 meses. Es un proceso lento, es mucho más lento que el ensayo clínico en sí, pero bueno, nos permitiría estar con la aprobación regulatoria en torno a mediados de 2026, es decir, del año que viene. Hay una pregunta en el chat que creo que se debe contestar, ¿no? Que si este kit podría ser útil en el diagnóstico de la ELA. La respuesta es no. No, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa y nuestro kit está en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de carácter esencialmente inmunológico, ¿no? Y de causa probablemente viral, ¿eh? Una duda que me surge a mí. ¿Cómo funciona la protección de propiedad intelectual en un método diagnóstico de este tipo? Sí, las patentes en diagnóstico son un mundo complejo, ¿vale? Porque nosotros, todo el mundo asociamos las patentes al producto, ¿vale? Una patente de producto siempre es una patente más fuerte porque te permite proteger una cosa concreta y palpable. Cuando ya te vas a temas diagnóstico, temas software o similar, las patentes ya son un poquito más complejas. Entonces, nosotros, para poder proteger algo que tiene muchas limitaciones en esta protección, porque todo lo que es la cuantificación de un producto que forma parte del cuerpo humano, de un sistema biológico, no, esa cuantificación no es protegible, ¿vale? No te permite una protección por patente ni en Estados Unidos ni en otros muchos territorios desde el cambio en la normativa que se implementó en 2012. Entonces, para poder tener esta protección, nosotros lo que hicimos fue generar una combinación de marcadores en la que analizábamos nuestro marcador y le añadíamos las distintas pruebas que pueden existir hoy en día en el mercado para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Demostramos que combinando nuestro biomarcador con cualquiera de las pruebas, el incremento que había en sensibilidad y especificidad era significativo, que había actividad inventiva y que había aplicabilidad industrial. Entonces, de ahí generamos una combinación mínima, que es nuestro marcador más la resonancia magnética, y lo hicimos así porque la resonancia es el gold estándar y hoy en día nadie se atrevería a diagnosticar una esclerosis múltiple sin resonancia. Dentro de unos años, cuando ya esté bien consolidado nuestro marcador y con la versión 2.0 del producto que tenemos preparada, a lo mejor se puede, pero a día de hoy no. Entonces, gracias a la combinación de la cuantificación directa del marcador mediante un sistema in vitro y la utilización de una técnica con un equipamiento diferente, como es la resonancia, nos permitió resolver las limitaciones de patentabilidad de todos los territorios a nivel mundial, incluido Estados Unidos, y poder plantear esta patente que ya está en fases nacionales, ya se está extendiendo a Estados Unidos, Argentina, por supuesto toda Europa y otros muchos países, habiendo tenido informes favorables. Y de hecho el Freedom to Operate, ese informe que lo que hace es analizar si tú tienes libertad de explotación, es decir, si no infringes derechos de tercero. Lo hicimos ya con esta patente de combinación de marcadores presentada a través de la Agencia Europea de Patentes y el resultado fue positivo. Así que no solo no violamos, sino que podemos proteger en todos los territorios gracias a esta combinación y de ahí, y ya me callo, y de ahí que en nuestra estrategia de patentes y en nuestra estrategia de posicionamiento hayamos querido combinar nuestro marcador con la resonancia a través de un algoritmo diagnóstico que ofrecemos a los médicos de forma gratuita, para que ellos se sientan cómodos y tengan una herramienta que les ayude a aumentar la precisión y refuerce el posicionamiento de nuestro producto en el mercado. Muy bien. Y no hace falta que hagas una respuesta más corta, como más amplia y clara, mejor, porque al menos a mí me ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Veo que hay otra duda que pregunta si tenéis un pipeline para aplicar un algoritmo similar o el mismo o el tipo de plataforma tecnológica para otras enfermedades neurológicas o autoinmunes. Y a ver, lo que es el algoritmo en sí, por la forma de trabajar, sería aplicable a cualquier otra cosa siempre y cuando
tengas los ingredientes necesarios, ¿vale? Es decir, el algoritmo además está diseñado para que sea un algoritmo creo que se llama aprendizaje automático. Entonces tú cuantos más datos le das, más precisión adquiere el algoritmo porque va recabando más información de más perfiles y se hace más preciso. Dicho eso, ¿por qué funciona nuestro algoritmo diagnóstico? Porque tiene el marcador y pruebas que están orientadas a una enfermedad concreta y se le alimenta con datos de muchos pacientes. Si nosotros quisiésemos ir a otra enfermedad, necesitaríamos adaptar exactamente el mismo mecanismo a los marcadores que se utilizasen para esa enfermedad. La respuesta corta sería extrapolable si tenemos los marcadores necesarios, pero ahí ya entras en conflicto con las patentes de terceros. Nosotros no pretendemos ser una empresa dedicada a la parte de, se me ha olvidado ahora el nombre, pero a eHealth, ¿vale? Somos una empresa dedicada al mundo del diagnóstico in vitro, pero damos ese valor añadido que nos parece muy importante. Bueno, de hecho, por lo que comentáis en la página de campaña, incluso tenéis planificado el éxito en 2 años con la venta de la empresa. Así que entiendo que ahora el foco es totalmente esclerosis múltiple y de ahí el comprador que Correcto. utilice la tecnología como le plazca. Correcto. Nosotros, de hecho, lo que queremos hacer es un escenario en el que hagamos un buen posicionamiento de este producto y podamos desarrollar la versión que llamamos 2.0, que es un dispositivo médico point of care, de forma que tengamos un producto físico del que no puedo hablar todavía, ¿vale? Pero que tengamos un producto físico que puedan tener los neurólogos en su consulta y con el que en cuestión de 10 minutos, 1 hora como muchísimo, tenga un diagnóstico con una sensibilidad y especificidad de un 90% sin necesidad de someterla a ninguna prueba adicional que a nuestro dispositivo. Entonces, claro, todo esto al final va generando un pipeline que hace que el proyecto sea más atractivo y tenga más herramientas y más elementos para que una compañía pueda estar interesada en adquirir la compañía entera, ¿vale? Pero cualquiera de los modelos pasaría por intentar llegar a un acuerdo con una multinacional que además, si nosotros analizamos todo lo que es la forma de trabajar de las multinacionales de diagnóstico en este sector, las fusiones y adquisiciones es la estrategia natural de crecimiento de las grandes compañías. Sí, sí, totalmente. Nosotros teniendo múltiples empresas en la plataforma, vemos que la estrategia de la venta suele ser, bueno, al menos a la que más se aspira. Eso es. Teniendo en cuenta que quedan unos pocos minutos para finalizar la sesión, aprovecho para mandar de nuevo la página de campaña de Ala Diagnostics por el chat, en caso que alguien quiera profundizar más en el proyecto, y si no, tenéis mi contacto, el contacto de José Ramón, y estaremos encantados de resolver cualquier duda. Me gustaría hacer la última pregunta más en el ámbito de la ronda. ¿Cuáles son los beneficios de esta ronda? ¿Cuáles son los beneficios de un inversor de acompañaros ahora en el proyecto? Nosotros, desde Capital Cell, hemos visto en múltiples ocasiones que empresas de este sector, del sector biotech, acostumbran a llegar a nosotros para poder acceder a pequeños inversores que tienen también el potencial de unirse a la empresa como socios un poco también estratégicos, es decir, hacer una conexión, ampliar la red de contactos en cierto ámbito. ¿Cuál es vuestra estrategia, José Ramón? Y bueno, ¿cuál puede ser el beneficio de un inversor de entrar ahora? Sí, pues es una respuesta que intentaré contestar en menos de 5 minutos. Es una buena pregunta. Hay distintos tipos de beneficios a la hora de ser inversor en este caso. ¿Vale? El primero y más directo es que es la oportunidad de entrar en las mismas condiciones en las que ha entrado un fondo especializado que obviamente ha hecho una due diligence de la compañía bastante intensa. Ellos entraron en la compañía
hace relativamente poco tiempo, con una inversión de 1 millón de euros con el objetivo de apoyarnos para poder completar el ensayo clínico internacional. Y las condiciones exactamente las mismas en las que entró ese fondo es la que se ofrece a los inversores de Capital Cell que se incorporen en las fases iniciales de la campaña. Por otro lado, está el impacto de formar parte de un proyecto que pueda hacer tanto bien, ¿vale? Es decir, ahora si por un momento nos quitamos el gorro de la rentabilidad y pensamos un poco en dónde puedo dejar huella, pues hay proyectos que tienen especial relevancia, especial trascendencia y yo tengo la suerte de estar involucrado en uno que por lo menos a mí me hace muy feliz y el impacto que pueda tener un producto como este creo que no es algo que debamos de dejar de lado. Y si nos ponemos ahora al gorro de la rentabilidad, que al fin y al cabo a nadie amarga un dulce, la gente los primeros inversores que entraron en nuestra compañía, Business Angels y este perfil, en menos de 2 años multiplicaron por 4 el valor de su inversión y los que entren ahora esperamos que lo puedan multiplicar por 10 en el plazo de 2 años. Entonces, creemos que es una buena oportunidad porque, primero, tiene el apoyo de un fondo especializado, tiene el reconocimiento internacional. En estos 2 últimos años, hemos recibido bastantes premios, además del reconocimiento ganando una de las convocatorias más exigentes en Europa, como es el EAC Accelerator, que al fin y al cabo lo que busca es proyectos disruptivos que puedan cambiar, como decía el evaluador, las reglas del juego y suponer un impacto muy importante. Se nos considera una empresa altamente innovadora. Estamos en una posición privilegiada porque tenemos el único marcador, es el único, no existe otro del que nosotros tengamos constancia y hacemos una vigilancia tecnológica bastante exhaustiva. Tenemos interés de multinacionales, tenemos interés de líderes de opinión, tenemos interés y apoyo de asociaciones de pacientes para que este proyecto salga adelante y, como os decía en la presentación, estamos en el momento de mayor creación de valor. ¿Por qué? Porque afrontamos ahora completar ensayos clínicos, aprobación regulatoria, acuerdos comerciales. Son los momentos en los que para este perfil de compañías se eliminan las barreras más importantes y se está más cerca del mercado. Y ahí es donde se producen esos saltos tan importantes de valor. Pues mira, creo que han sido 3 minutos. Perfecto. Fenomenal. Que veo ahí, tengo el reloj, me pone ahí 57 y dije, tengo que... Muy bien. Muy bien y muy claro. Bueno, pues por el chat creo que no hay más preguntas. Por mi parte, las principales dudas que tenía han quedado más que resueltas. Además que ya habíamos hablado ampliamente sobre el proyecto. ¿Os gustaría hacer unas últimas reflexiones para cerrar la sesión? Óscar, ¿quieres comentar algo? Yo creo que tenemos una oportunidad única de sacar algo verdaderamente innovador adelante y que debiéramos de intentarlo por todos los medios, en beneficio de todos, en beneficio de los pacientes y de los neurólogos que tienen que hacer un diagnóstico muy complejo. Sí, yo como mensaje de cierre simplemente hacer hincapié en que estamos en un momento decisivo, ¿vale? Contamos con la tecnología, el respaldo y la estrategia para transformar el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y con vuestro apoyo podremos llegar al mercado en 2026, generando un impacto real en la vida de millones de personas y con una alta rentabilidad para nuestros inversores. Ideal. Muchas gracias. Creo que, bueno, hay muchos agradecimientos por el chat. Veo que no hay más preguntas. En cualquier caso, como he dicho, os podéis poner en contacto con nosotros. En la plataforma tenéis también toda la información de cómo acceder a la ronda, de si tenéis preguntas, el número de contacto de Capital Cell y para eso estamos. Por mi parte, ha sido un placer escucharos. Creo que no había escuchado nunca el pitch todavía en persona y no habíamos coincidido con Óscar. Bueno, es un placer tener a gente con este conocimiento y experiencia en este tipo de sesiones y no tengo duda que estáis también
apoyados por muchos profesionales más que están esperando esta solución que llegue pronto. Así que nada, creo que ya es hora de cenar para los que cenan más temprano y si no, para empezar a prepararlo. Así que muchas gracias, feliz tarde y nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí, de presentarlo, y a todos los asistentes por acompañarnos. Esto no tiene sentido sin la gente que está ahí detrás, así que muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos.